Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles esta nueva puntada. Bueno, es súper sencilla, simplemente puntos altos y puntos bajos. Y tiene estas como conchitas, o podríamos llamarlo también, bueno, a mí me parecen como conchitas marinas o conchas marinas. Pero podrían ser también arcos, abanicos, no sé qué les parecen a ustedes. Son súper sencillos de hacer, simplemente puntos altos, varios puntos altos, unos cuantos puntos bajos y nada más. Y les voy a mostrar cómo hacerla. Bueno, voy a tejer con esta lana de Woolly Hags. El nombre de la lana es Sheep y el color es rosa, súper rosa, súper rosa. Son 50 gramos, 110 metros. Por aquí les digo, tiene lana virgen, tiene poliamida. Miren, aquí vemos para ganchillo número 5.5 a 6.5. Aquí está poliamida, lana virgen y lana. Y bueno, eso es todo lo que tiene. El color es el número 37, este rosa súper vivo que ven por ahí. Y voy simplemente a tejer de una vez con mi ganchillo número 6, perdón. Voy a tejer con el número 6, aquí tengo entonces el material y les voy a hacer una pequeña pruebita para que sepan cómo tejer esta puntada. La puntada necesita un número de cadenetas múltiplo de 6 más 2. Entonces en este caso voy a tejer 18 cadenetas, que es múltiplo de 6, más 2 cadenetas, 20 cadenetas en total. Y eso va a ser todo. Si quieren hacerlo más grande o más pequeño, recuerden que necesitan un múltiplo de 6 más 2 cadenetas. Entonces empecemos a tejer las 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me falta todavía una. La número 20. Listo está. Entonces ya terminé de tejer las 20 cadenetas y ahora sí voy a empezar. Voy a dejar la primera cadeneta sin tejer y en la segunda voy a tejer un punto bajo. Y eso es todo. Empiezo entonces con un punto bajo. Luego dejo 2 cadenetas sin tejer. Y en la tercera voy a empezar a tejer puntos altos. Entonces voy a tejer ahí en esa misma cadeneta 5 puntos altos en total. Acabo de tejer 1, me faltan 4. Entonces son en total 5 puntos altos dentro de la misma cadeneta. Y ya. Vamos con el 3, el número 4 estoy tejiendo en este momento. Y el número 5 me hace falta. Y listo. Con eso ya tengo mi primer abanico, mi primer conjunto de puntos altos. Listo está. Dejo 2 cadenetas sin tejer y en la tercera voy a tejer un punto bajo. Aquí. Listo. De nuevo, 2 cadenetas sin tejer y en la tercera voy a tejer 5 puntos altos. Ya creo que entendieron la lógica. Entonces va siempre un punto bajo, luego 5 puntos altos. Luego un punto bajo, luego 5 puntos altos. Y así sucesivamente. Y aquí estoy tejiendo los 5 puntos altos dentro de la misma cadeneta. Aquí vamos. Miren cómo se ven. Van quedando como estas onditas. De nuevo dejo 2 puntos sin tejer y en el tercero tejo un punto bajo. Miren que ese punto bajo lo que hace es como conectar los puntos altos al resto del tejido. 2 puntos sin tejer y en el tercero voy a tejer de nuevo esos 5 puntos altos que tejí la vez pasada. Y miren que me quedan aquí 3. Entonces estoy perfecta porque tengo que dejar 2 libres y terminar con un punto bajo. Pero por lo pronto vamos a tejer los puntos altos. Recuerden que son 5 puntos altos dentro del mismo espacio. Bueno, listo, aquí está. Ahora dejo 2 sin tejer y en el último voy a tejer un punto bajo. Listo, terminamos la primera fila, así se ve la primera fila, son estas montañitas. Y ahora vamos a continuar. Y todas las filas que van
a hacer filas pares. Es decir, la fila número 2, la 4, la 6 y así sucesivamente. Miren lo lindo que se ve. Y tengo 3 montañitas porque hice un múltiplo de... Es decir, bueno, tomé el número 3 por 6. Entonces por eso tengo 3 montañitas. Les venía diciendo entonces, en cada una de las filas pares vamos a empezar a tejer con 3 cadenetas. Mientras que en las impares solamente fue una y después vino de inmediato el punto bajo y terminamos la fila con un punto bajo. Entonces aquí estamos haciendo 3 cadenetas. Luego vamos a tejer otros 2 puntos altos ahí en el mismo lugar. Las 3 cadenetas, ya saben ustedes, reemplazan un punto alto. Entonces tenemos en total 3 puntos altos, digamos, las 3 cadenetas y otros 2. Y eso es todo. Ahora, lo que vamos a hacer es conectar este pedacito, esta mitad de abanico, con el resto del tejido. Y vamos a conectarlo con un punto bajo sobre el punto de la mitad, es decir, el punto alto número 3. Recuerden que teníamos 5 aquí. Vamos a buscar el número 3 y ahí sobre el número 3 vamos a tejer un punto bajo. Y listo está. Ahora vamos al punto bajo y sobre el punto bajo vamos a tejer los 5 puntos altos. Y ya. Y ahí ya tienen ustedes la lógica de nuevo. Sobre los puntos bajos tejen los 5 puntos altos. Y en la mitad de los 5 puntos altos, es decir, en el punto alto número 3, van a tejer el punto bajo. Y ya. Ahí tienen donde tejer en la fila siguiente también. Entonces miren que aquí ya tejimos los 5 puntos altos. Y ahora vamos a conectarlos al resto del tejido con un punto bajo sobre el punto alto número 3 de la fila anterior. Listo está, vamos al siguiente punto bajo y tejemos los 5 puntos altos. Aquí vamos con los 5 puntos altos. Y los conectamos ahora al tercer punto alto de la fila anterior con un punto bajo. Y aquí al final tenemos el último punto bajo. Ahí no vamos a hacer 5 puntos altos, sino como aquí al principio vamos a hacer la mitad de ese abanico. Entonces van a ser solamente 3 puntos altos. Sobre ese punto bajo del final tejemos solamente 3. Entonces en las filas pares tejimos la mitad de un abanico a un lado y la mitad de un abanico al otro lado. Y de resto estamos tejiendo siempre sobre los puntos bajos 5 puntos altos y sobre el tercer punto alto un punto bajo. Ahora seguimos con una fila impar, entonces una sola cadeneta, damos la vuelta al tejido y empezamos de una vez aquí en el mismo espacio con un punto bajo. Y ya, exactamente lo mismo que hicimos en la fila número 1. Ahora, sobre el punto bajo de la fila anterior tejemos los 5 puntos altos. Miren que aquí tejimos un punto bajo para empezar como en la primera fila. Buscamos luego el punto bajo de la fila anterior y vamos a tejer ahí los 5 puntos altos. Aquí estamos con el segundo, el tercero, listo está, el cuarto y el quinto. Ahora conectamos al resto del tejido con un punto bajo sobre el punto alto número 3. Vamos al siguiente punto bajo y ahí tejemos 5 puntos altos. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Listo está, con eso ya tenemos el abanico. Vamos a conectarlo al resto del tejido con un punto bajo sobre el punto alto número 3. Entonces contamos, miramos aquí sobre el número 3, tejemos un punto bajo y sobre el punto bajo de la fila anterior tejemos de nuevo los 5 puntos altos. Esta va a ser la última vez de la fila. Entonces ya vieron ustedes que las filas pares son todas iguales, las filas impares son todas iguales. Entonces aquí vamos con los 5 puntos altos y recuerden que empezamos la fila con un punto bajo, terminamos la fila con un punto bajo. Entonces aquí alrededor de las cadenetas tejemos nuestro último punto bajo y con eso terminamos la fila. Y miren cómo se ve, aquí ya tenemos 3 filas.
Y ahora vamos a continuar con una fila par. Entonces 3 cadenetas, damos la vuelta del tejido y de una vez ahí mismo tejemos otros 2 puntos altos. Esta es la fila número 4, que es igual a la fila número 2. Entonces empezamos con medio abanico en los lados. Para eso tejemos 2 puntos altos más. Ya tenemos uno, que son las 3 cadenetas, y tejemos 2 más. Listo está. Ahora vamos a tejer el punto bajo sobre el punto alto número 3 de la fila anterior. Avanzamos al siguiente punto bajo y ahí tejemos nuestros 5 puntos altos. Exactamente como lo hicimos en la fila número 2. Estamos simplemente repitiendo. Todas las filas pares son iguales, todas las filas impares son iguales. Entonces aquí estamos tejiendo los 5 puntos altos. Miren, ahora sobre el punto alto número 3 vamos a tejer el punto bajo. Luego alrededor del punto bajo de la fila anterior 5 puntos altos y así sucesivamente. Bueno, aquí les muestro, ya creció el tejido un poquito más. Miren lo bonito que se ve la estructura del tejido, las conchitas se ven perfectas o los abanicos, como los quieran llamar. Se ven todos súper bonitos, es una textura muy linda, es un patrón de tejido muy fácil de hacer, realmente es muy fácil encontrar dónde tienen que tejer, pero se ve muy bien, le da como algo de especial al tejido, no es un simple tejido plano. Miren qué bonito se ve aquí en color rosa y bueno, yo creo que se puede usar muy bien para, por ejemplo, mantas o para chales, bufandas y demás. Termina al final con esas onditas ahí arriba, las ven ustedes. Y es un tejido que no tiene muchos huequitos. Bueno, si lo estiramos obviamente tiene huecos, pero realmente no es que se vean demasiados huecos muy grandes. Y ya, eso es todo. Súper sencillo, muy bonito para el invierno. Y espero que les haya gustado la idea y el video. Si les gustaron, como siempre, no se les olvide dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún, es completamente gratis. Y si activan la campanita no se pierden ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!